Vamos a repasar ahora los datos que hoy agregamos a la tragedia ocurrida este martes en el Aeropuerto Internacional de Estambul. Recibimos más información acerca de los atacantes suicidas y quién pudo haber ordenado esta misión de muerte. Según funcionarios turcos, los individuos eran originarios de Rusia, la región de Dagestán, como recién comentaba José, Uzbekistán y Kirguistán. Y un representante del gobierno turco de alto rango le dice a CNN que el ataque fue extremadamente bien planeado y que líderes de la agrupación ISIS están detrás de este hecho. Y eso desde el primer momento. Es decir, manejábamos dos hipótesis desde Turquía. Por un lado, que podía haber sido perpetrado por violentos kurdos y por otro lado, por ISIS, aunque las autoridades sin duda se dirigen hacia la idea de que es ISIS. 22 personas fueron arrestadas en varias redadas y operaciones policiales en conexión con este ataque. Vamos a profundizar ahora el análisis de este hecho terrorista con la información que logramos agregar en este día. Nos acompaña Susana Mangana, académica de la Universidad Católica de Uruguay, experta en temas del mundo árabe y musulmán. Doctora, bienvenida. Tengo muchísimas preguntas, pero por un lado quiero enfocarme en Turquía. No es nuevo un ataque en Turquía, como recién decía, kurdos han perpetrado ataques, también ISIS. ¿Por qué Turquía tan frecuentemente? Bien, esto es importante. Buenas tardes, Guillermo, y también un saludo para toda tu audiencia. Comprender que ha cambiado algo en la ecuación de Turquía. Hasta ahora había tenido una suerte de actitud de tener una zona libre, muy porosa en la frontera sur y al sureste con justamente Siria, su país vecino en guerra civil, donde ese vacío había permitido la llegada de milicianos con ideología extremista, el Frente al-Nusra, uno de ellos, pero también el autoproclamado Estado Islámico o Daesh, como habría que llamarlo. Con lo cual yo creo que se permitió la entrada de armas, también el flujo de milicianos combatientes para ese grupo, pero ahora está persiguiendo y acosando, también combatiendo a este grupo a resultas de la presión que ha recibido de la administración de Barack Obama, pero también de otros aliados en la Unión Europea. Y este ataque puede ser una represalia justamente por la nueva actitud de Turquía hacia el Estado Islámico. Me pongo a pensar que el aeropuerto casualmente se llama Mustafa Kemal Atatürk, que es el padre de la nueva Turquía, de las grandes modificaciones, de la nueva escritura de Turquía, del hecho de que no es más un país fervientemente religioso a nivel político. ¿Tendrá algo que ver o es mera casualidad? No, yo creo que el partido en el poder, el AKP, es un partido de ideología y de extracción islamista. Sin embargo, Turquía es una potencia regional, lo demuestran también las actitudes del presidente Erdogan. En algunos momentos ha resultado un líder carismático. Por ejemplo, ahora está reanudando la relación con Israel, muy maltrecha tras lo que fue el ataque a la flotilla Libertad en el 2010. También se han reanudado las conversaciones en otro tono de diálogo, en otro talante más amistoso con el presidente Putin. Sin embargo, Turquía no quiere continuar con el gobierno de los Assad en Siria, pero tampoco quiere que lleguen radicales musulmanes al poder, con lo cual yo creo que es un país pivote y central a la geopolítica de la región, solo que ahora sí está combatiendo de manera mucho más contundente y firme al Estado Islámico, y es por eso también que estos milicianos, que justamente su origen también es bastante diferente al de otros, están atacando ahora a Turquía porque lo encuentran como un adversario necesario para eliminar o para de alguna manera acorralar. Partieron de Raqqa, dicen las autoridades, estos tres atacantes que particularmente tienen un perfil interesante. Uno de Dagestán, el otro sería de Uzbekistán y también de Kirguistán. ¿Significativo? Sí, claro que sí, porque muchas veces en Occidente seguimos manejando los estereotipos. Creemos que todo aquel que es musulmán proviene de la península arábiga o que viene, por ejemplo, del norte de África, de los países que llamamos magrebíes. Y olvidamos que hay una presencia del Islam en Asia, por ejemplo, con Indonesia, el país que todavía tiene la mayor tasa de musulmanes en el mundo, Guillermo. Pero también hay una Asia central sumamente geoestratégica, que tienen petróleo, que tienen también reservorios de agua dulce, como Kazajstán, pero también gas natural. Y nos demuestra entonces el origen de estos milicianos, de los atacantes del aeropuerto de Estambul, que también los musulmanes allí están integrando las filas del Estado Islámico, con lo cual están en pie de guerra contra Occidente, pero también contra gobiernos de la región. Aproximadamente en Rusia tenemos entre 8,5 millones de musulmanes y unos 12 millones de musulmanes, según las cifras, porque no nos quedan del todo claras, según si se consulta a la Iglesia Ortodoxa o, por ejemplo, a los sociólogos, a los académicos.
Estoy también pensando en el hecho de lo que mencionaba anteriormente, del efecto económico que esto puede tener en Turquía. Desde el punto de vista turístico, una de las fuentes más importantes del país, desde luego se va a ver severamente afectada. Da miedo. Un aeropuerto de traslación masiva de personas de corte internacional. Apunta contra la vida más comercial, ¿no?, de Occidente este tipo de ataques. ¿Está alineado con ese pensamiento o en realidad es la política y el terrorismo que hay detrás y la cuestión comercial y de la vida moderna que ISIS no quiere, no tiene nada que ver? Yo creo que esto realmente lo que demuestra es que estos atentados están muy bien planificados, que hay cabeza detrás de estos atentados, que realmente hay una estrategia, hay una organicidad de estos grupos y que buscan golpear a los gobiernos allí donde más les duele. Y en este caso es mediante el turismo, es decir, el aeropuerto de Estambul no es cualquier aeropuerto, Guillermo, es el tercero en volumen de tráfico en Europa, por ejemplo, y el año pasado, incluso con el contexto regional tan conflictivo que teníamos ya hace un año, por allí transitaron 65 millones de turistas, de viajeros, ¿verdad? Claro. Con lo cual saben muy bien dónde están golpeando. Fíjate que además el auge de las telenovelas turcas aquí en América Latina, en Argentina, pero también en Uruguay, ha hecho que muchas personas que antes no hubieran ni siquiera considerado Turquía como un destino turístico, hoy tengan billetes comprados y que estén o bien a punto de devolverlos y cancelar su viaje o estén repensando qué tipo de vacación quiere llevar adelante si quieren correr ese riesgo. Y eso es lo que buscan los terroristas, justamente sembrar el terror, el pánico a nivel mundial, pero también azuzar al gobierno, en este caso al gobierno turco, para de alguna manera impactar en el turismo, que es un sector vital. Tengo que ir cerrando, doctora. Pensaba en la historia de Brexit, ¿no? Y cómo ha afectado a todos a nivel global con los mercados y también ahora a nivel social tiene un impacto. ¿Qué tipo de impacto verá América Latina de esta historia en particular que sea tangible? No a largo plazo, sino en el corto y mediano plazo. Bueno, yo creo que con este tipo de atentados América Latina lo que tiene que entender es que ningún país está a salvo y que puesto que vivimos en este mundo globalizado también tenemos que dar lo mejor de nosotros, hacernos responsables de lo que nos corresponde, que es estar atentos, mucho más vigilantes a lo que acontece, por ejemplo, en regiones que antes se consideraban geográficamente muy lejanas, pero que producto por los flujos migratorios o bien también por los negocios, el comercio y sobre todo también por lo que son las redes sociales y cómo podemos acceder a este tipo de información, incluso de entretenimiento con las telenovelas, debemos también aportar nuestro granito de arena para ir eliminando esta ideología extremista radical. Y para ello no se me ocurre otra solución, siempre lo digo, que es la educación, apostar al diálogo intercultural, interreligioso, también con líderes musulmanes que existen y trabajan aquí, residen en América Latina. Exacto. El tema la palabra es globalización. Eso llegó para quedarse y no hay salida. O nos adaptamos o no estamos dentro de este mundo. Gracias, doctora Susana Mangana. Ella es académica de la Universidad Católica de Uruguay. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Guillermo. Gracias.